a todo lo que significa el fortalecimiento de la democracia, el Tribunal Supremo Electoral. Y ellos, explicaba precisamente esa bisagra que había entre el gobierno y el anterior Tribunal Supremo Electoral, Juan Carlos Pinto. Él explicaba que se había logrado fortalecer la democracia, que con todos sus defectos la democracia se había profundizado, y bueno, como ustedes entenderán, le echaron 1000 flores a todo lo que representó su trabajo en torno a la democracia de representación, a la democracia de participación y a la democracia comunitaria. La democracia de representación, decíamos, y este tema lo había consultado previamente con Humberto Bacaflor, y es un tema, es un criterio conjunto que prácticamente lo llevé a ese escenario, aunque para mi gusto estos eventos simplemente sirven para justificar los gastos, es decir, los recursos de apoyo que vienen para ese objetivo, fortalecer la democracia. Estoy en contacto obviamente con Humberto Bacaflor y con la diputada Norma Pierola. Un fuerte abrazo. Humberto, primero adelante por favor para consultar luego con la diputada Pierola. No, pues las damas primero, querida. Ah, bueno. Buen día, buen día. Bueno que se sepa que siguen habiendo caballeros. Un fuerte abrazo, diputada Pierola. Buen día. Muchísimas gracias, Marianela. Buen día, una linda sorpresa. Un saludo y un abrazo también a don Humberto Bacaflor y desde luego a tu persona y a tu excelente programa. Muchísimas gracias. Este tema, el Tribunal Supremo Electoral, creemos que, y Humberto decía ayer, este tema es con dados cargados, Humberto. A ver, yo lo que quisiera que Norma nos haga un favor, es que el favor consiste en lo siguiente: explicarnos con chubis, con maicitos, cómo es que funcionan estos sistemas electorales aplicados en Venezuela, en Bolivia, por los cuales los partidos gobernantes del socialismo del siglo XXI, aunque pierdan en la cancha, ganan. Quisiera que nos explique cómo se opera, porque acá en Tarija, Norma, me acuerdo muy bien cuando Mario Cosío ganó con una diferencia de casi 2/3 respecto del MAS, pero resulta que en cuestión de diputados fue al revés. Y este método, según tengo entendido, Norma, lo inventaron los venezolanos. Quisiera que nos explicara cómo funciona esa cosa. Bueno, lamentablemente los populistas, porque de comunistas, socialistas del siglo XXI o los de izquierda, simplemente han aplicado todo un procedimiento internacional. Por eso es que hay la doctrina de las Fuerzas Armadas latinoamericanas y caribeñas, y los populistas lo que han hecho es desmantelar primero las constituciones para adecuarlas a su gusto y sabor, a sus necesidades. Por eso es de que los malos contadores, que siempre cuentan de manera unilateral a favor de los supuestos de izquierda, han aplicado un llamado método Hunt. Y ese método Hunt está también muy mal aplicado, o sea, lo han puesto una mezcla del populismo, una mezcla del método original que había, y a mayor votación, menos representación. Es una cosa que nosotros venimos pidiendo explicaciones al Tribunal Supremo Electoral, antes a la anterior Corte Nacional Electoral, de las cuales lamentablemente continúan algunos miembros, inclusive de Tarija, como el señor Costas. Y yo recuerdo que había un representante del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, de apellido González, que el año 2009 en Panamericana denunció la manipulación informática, el cambio de CPUs y un sinnúmero de acciones delictivas que habrían cometido los de la ex nacional, entre los cuales estaba Exenio, desde luego, y otra vez el señor Costas. Lo cierto es de que hasta hoy esa información que nosotros hemos venido generando a través de sendas peticiones de informe orales y escritos no se nos ha dado. Esta última
interpelación que hicimos al Pleno del Tribunal Supremo Electoral saliente, justamente fue la gota que rebasó el vaso y dispuso que el señor García Linera, para que estos no fueran a declarar y a decir una verdad, los sacara, los obligara a renunciar para que no se descubra la verdad. Y nuevamente ustedes han visto cómo se ha digitado la nueva supuesta elección que no ha sido tal. Nosotros tenemos plenas pruebas de cómo el día de la elección, por ejemplo, supuesta elección, ya tenían ellos los banners con los titulares y los suplentes totalmente ya aprobados, y habían las supuestas boletas de color amarillo y verde, en las que en menos de 10 minutos yo he demostrado, porque paso a paso sacaba fotografías y por mi face mandaba a la gente para demostrar lo que había sucedido. De manera que requiere un grupo de personas conocidos en informática que vayan manipulando. Es facilito moverle un dígito a los resultados, y por eso se han escogido los malos contadores o los contadores del voto, porque no es el pueblo el que decide es quien maneja y mal cuenta los votos. Bueno, entonces, Norma, ¿de qué vale? Estaba a punto de decir poner al Santo Padre en la Corte Electoral, pero el Santo Padre está con el proceso de cambio, no sé qué voy a decir. ¿De qué valdría poner a Jesucristo en la Corte Electoral? ¿No? Si resulta que en el conteo de los votos, en la aritmética de los votos, siempre gana el caballo del corregidor. Por más que sea un matungo, como se dice, por más que no corra nada, igual gana. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Para qué vamos a pelear otros detalles si no exigimos previamente que se cambie eso? Por el cual, como dice Norma dice que hay algunos votos que valen más, ¿no? Entonces, mientras no haya el voto universal, volveremos al 52, pues, ¿no? Tendría que ser el voto universal ahora pedido por los ciudadanos que viven en las ciudades, ¿no? Habría que levantar la bandera del voto universal, un ciudadano, un voto. Normal, ¿qué le parece? Pero por supuesto, eso es lo que se requiere, eso es democracia. Por eso lo escuchaba antes a Marianela comentar de que habían estado en un seminario del Perú, en el que justamente don Juan Carlos Pinto, a quien lo impugné, y gracias a Dios me aceptaron la impugnación, decía, era el director de fortalecimiento democrático. Yo no sé de qué democracia hablamos. Claro, este es el tema. No, y además, Humberto decía un tema que me parece terriblemente importante y que yo lo manifesté allá en el Hotel Cochabamba, que es el tema de que esta elección va en cualquier situación con dados cargados. ¿Por qué razón? Porque el sistema de reparto, el sistema de la forma en que se asignan los parlamentarios por territorio, por población, ya genera una trampa en sí misma. Entonces, aún ganando, el caso Adrián Oliva, pierdes, porque puedes sacar el 60% de los votos, pero estás en las mismas condiciones, asfixiado por el oficialismo. Y sin contar con lo que sigue manipulando el sistema informático, en sentido de que las máquinas que se sin contar las otras formas de fraude. Norma, por supuesto, no sirve. El sistema, además ya vinieron cargadas. El sistema de, claro. Es decir, la forma en que se reparte, ese es el kit del asunto. Pero hay un detalle que yo quisiera mencionarle a Norma. ¿Qué habilidad que ha tenido realmente el gobierno para sostener que los anteriores miembros del Tribunal Supremo Electoral eran ineptos, pero al mismo tiempo afirmar que los resultados logrados por esos ineptos eran correctos? Esa partecita, digamos, que no entiende la población, ¿no? La ciudadanía. De cómo unos ineptos, al que se los ha despedido casi a patadas, ¿no?, pueden haber dirigido una elección que resulta que el gobierno reconoce como válida, verdadera y legítima. Esa partecita, quisiera que nos explique cómo fue la mecánica de esta tremenda habilidad del gobierno para decir, estos ineptos se van a su casa
se van hasta contar 3. Pero ¿saben qué? Las elecciones que ellos han manejado están perfectamente bien hechas. ¿Cómo es eso, Norma? Realmente yo creo que lo que ellos han hecho es justamente eso, ¿no? Después de haberlos utilizado, es como cuando uno chupa una naranja, después de chuparla la bota, la exprime, y al sacarle la última gota de jugo, y después los bota. Pero ya se ha digerido lo que ha beneficiado quien ha chupado la naranja. Ese es el objetivo que ellos han tenido. Pero más allá de esto, si ustedes recuerdan, unos días antes de la elección nacional, lo que dijo Gringo González, estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos para lograr alcanzar el 40% a favor del MAS, textuales, en todos los medios. ¿Cómo es que el día de la elección supuestamente superan el 60%? ¿Cómo es que superan el 60%? Yo hice una petición de informe oral apoyada en los datos que nos diera la Flaxo a través de Fernando Basúa. Él dio cosas muy importantes en el estudio de investigación que se hizo de la anterior elección del año 2009, y con ese mismo contenido yo he hecho las preguntas. A la anterior, que me lo han ido postergando y postergando hasta que me vi obligada a denunciar en junio del año pasado. Ahí, días antes, ya se suspendieron 2 veces, tuve que renunciar para venir. Inmediatamente he vuelto a meter las mismas peticiones al mismo tribunal que ha salido, y lamentablemente no me lo han agendado hasta que han salido o los han sacado, como se dice, a patadas. Ahora he vuelto a reiterar con los nuevos avances, entre comillas, que han tenido a este tribunal electoral electo. Pero lamentablemente hasta hoy no tienen la voluntad política de señalar día y hora de esta interpelación o informe oral que deben dar el pleno de estos magistrados, que ya estamos viendo cómo están empezando a actuar, ¿no es cierto? De manera que yo creo que aquí lo que se está haciendo es al árbitro de la democracia se lo ha vuelto a cortar, y esta vez plenamente, ya no con disfrazaditos de polleritas, hemos visto que sí hay algunos, y que le ha faltado las manos para alzar los 2 brazos que tiene para decir soy del MAS. Ustedes se han visto, ¿no es cierto? Una especie de figura decorativa, la señora, más nazista que el propio Evo. Mónica Limachi, dices tú. ¿Perdón? ¿Hablas de Mónica Limachi? No, está mal tu teléfono. Bueno, yo preguntaba si hablaba de Mónica Limachi. No se escucha bien tu Bueno, tu voz, adelante, Marianela. continúa, Norma, por favor. Norma, ¿me escuchas? Yo le escucho bien a Humberto, Ah, pero ya. no así a María. A ver, que arregle su teléfono, Marianela. Ya, entonces charles entre los dos. Pero no, yo le quería hacer notar una cosa. Qué interesante el dato del 40% del Gringo González. ¿Por qué? Porque viene a coincidir con el dato de Enrique Velasco Recklin. Enrique Velasco Recklin, que es el presidente de la Academia Boliviana de Ciencias, elaboró varios documentos acerca de las elecciones del año pasado. ¿Sí? En uno de ellos dijo que en Tarija se había dado el caso de que votaron 104% de los tarijeños en edad de votar. Cochabamba 103%, ¿no? De los cochabambinos en edad de votar. Pero el dato más interesante que dio fue el siguiente. Dijo, en realidad el MAS en octubre del año pasado sacó 42%. Eso fue lo que dijo este hombre bien serio, es un matemático, físico y no sé qué. Entonces me parece muy interesante que coincida con la cifra que había dado el Gringo González de llegar a 42, o sea, parece que lograron llegar a 40 y llegaron a 42, pero los otros 20 puntos son regalos de los ineptos. Sí es. ¿No? El malo. Son regalos de, Ajá, ¿no? es así. de los malos. Ahora, la experiencia de Exeni y de Costas es valiosísima para el gobierno. Ellos saben cómo manipular las cifras, parece que tienen la ayuda de un experto en matemáticas, ¿no? Que es el vicepresidente, que dice que es experto en matemáticas, y seguramente con esas armas ellos piensan otra vez conseguir los 2/3 de la próxima, en las próximas votaciones a las que se convoque a los bolivianos, ¿no? ¿Qué le parece? Sí,
yo por eso sí estoy convocando desde el año pasado a que la gente, y eso que tampoco, porque el sistema está mal dado al final, de que no se someta a ningún, ni siquiera a estos programados referéndums que se tiene, en vista de que lamentablemente, primero que no hay confianza en los que más cuentan los votos, porque ellos son los que deciden, sino es en el hecho fundamental de que la gente, los que hemos ido a votar, a favor o en contra, como sea, estemos en boca de urna, yo le digo, robándole la corrupción y la impunidad a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Porque como ha ocurrido lo que el día domingo, 14 de octubre, cuando fue la elección, ya ni me acuerdo, resulta de que se la dio a la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, a altas horas de la noche, el salir y estar en una reunión larguísima con el Procurador General del Estado, que es el cerebro de varias cosas aquí en Bolivia. Entonces se ha ido a poner de acuerdo cómo han movido ese dígito, quienes estaban con la esta señora Velasco, creo que era Vilma Velasco, y no ha podido, ahí hay cámaras y videos que les han filmado a las 9 de la noche, entrando a la Procuraduría para decidir todo. Cuando el Procurador, ustedes saben, de que decide en asuntos legales, ha sido presidente o miembro del Gabinete Jurídico para sembrar 90 casos a los opositores, entre los cuales está Calancha, Porvenir, terrorismos, etcétera. Entonces, ellos deciden de esa manera. Es que hay que tomar en cuenta algo, que el MAS no da puntar a sin hilo, todo planifica y tienen excelentes asesores, porque pensar que los masistas tienen estas ideas es mentira. Para eso pagan mucha inteligencia, mucho asesoramiento externo, están manejados por cubanos, venezolanos, iraníes y ramas afines, ¿no es cierto? De manera que ahí va una inteligencia que le cuesta mucho al país para que ellos estén digitados en todo esto. Para mí eso es un sometimiento y un típico delito de traición a la patria, el someter las cosas internas del país a las decisiones de otros países. Una cosa que me había mencionado Luis Pedraza, Norma, es que él tiene unas estadísticas antiguas de las elecciones en Bolivia, creo que hasta de las primeras del siglo XIX. Y él dice que la tasa de ausentismo es permanente en Bolivia, más o menos un 30%, ¿no? Pero que en la elección en que fue reelecto Morales, se dio esa tasa solo en las ciudades, porque en el campo, en las ciudades había habido un ausentismo de 30% hasta 39%, ¿no? Pero en el campo 0,3%. O sea, nos están estafando de todos lados y no hay cómo reclamar. Los informes de Enrique Velasco, Norma, no fueron publicados por el periodismo boliviano. No fueron difundidos. ¿No? Bueno, lamentablemente, Norma, Humberto, hay una interferencia realmente. En todo caso, es importantísimo mencionar que el margen de ausentismo se debiera dar más bien en el área rural por las distancias que hay para llegar hasta los recintos electorales. Exacto, parece que eso tendría que ser, pero no, eso ocurre exactamente al revés. Entonces, va el 99.7% de los electores del campo va a votar, sus votos valen más que los de la ciudad, ¿no? Contado uno contra uno, vale más un voto del campo que el de la ciudad, ¿no? Y entonces nos paliza, pues 2/3. Claro. Bueno, ¿no? Además, que no se olviden que en la última elección subnacional, en las subnacionales, los votos de los campesinos de las áreas rurales tenían prácticamente triple de valor. Por eso es que aparecieron categorías sociales que ya estaban rebasadas. Por ejemplo, decía campesinos. A ver, fíjense, la categoría campesinos, cuando antes fusionaron esa clase sociológicamente indígena, originario, campesino.
pero había indígenas por un lado, campesinos por otro. Yo por eso esa ley electoral transitoria para las elecciones subnacionales la denuncié y dije, esto es lo que está pasando. Lamentablemente nadie me dio importancia y se ha sometido, porque los partidos políticos que estaban terciando ni siquiera dijeron chis ni mus. No se les escuchó decir absolutamente a nadie. Y eso es lo que ha pasado, y justamente es que esa es una gran mentira de que haya un ausentismo más bien en las ciudades, cuando en los hechos hemos visto que ese ausentismo lo han hecho por no haber saneado el padrón, por decir, de los muertos, los que están fuera del país, los que han ya adquirido mayoría de edad. Cuando uno iba a votar, por lo menos había un 30% de personas en los distintos recintos electorales que no habían sido cambiados o que fueron cambiados de residencia o no fueron depurados. De manera que eso pues, también perjudicó a la ciudad. Esa fue la manera hábil de cómo lograr un... De cansar a la ciudad, al ciudadano. Un detallito, Norma. Ahora que los indígenas han dejado de ser la reserva moral de los bolivianos, como dice el presidente, sus votos volverán a valer uno nomás, ¿no? ¿Así? ¿O cómo es la cosa? ¿Ah? No, yo creo que sí. Bueno, sí, ¿no? un fuerte abrazo, diputada Pierola. Estaremos en otro contacto, en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Marianela. Un gusto saludar y compartir con el experimentado para nosotros y mejor analista que tenemos en el país, con Humberto Castor. Un abrazo, que Dios lo bendiga, y a ti también, Marianela, mil gracias, muy buenos días. Un fuerte abrazo.